conectadísima, así que entremos en detalle nuevamente. Vamos al análisis post debate de los presidenciables que se realizó el día domingo. A pocas horas de haberse terminado este debate, usted puso tanto esfuerzo de Lazo por llevarse el debate presidencial para que venga Andrés Carrión y Jorge Ortiz y le roben el show. ¿Por qué? Bueno, a ver, empecemos. ¿Por qué cree usted que le roba el show? Y usted da a entender con este tuit que Lazo estuvo en el debate más brillante, más sólido, más ganador, en otras palabras. Caroline. Gracias, buenos días y mil disculpas por el retraso. Y el Lazo llega a un debate con el desgaste que corresponde a una candidatura de ya algunas ediciones. Llega también desgastado porque su ingreso a la segunda vuelta es un ingreso tortuoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, estaba hasta cierto punto en un espacio en donde está obligado a responder adecuadamente para poder remontar, porque también además en las encuestas está segundo, ¿no? Entonces, con todo esto en contra, diremos de alguna manera, llega con una propuesta no necesariamente llega a responder lo que están preguntando, sino a instalar una nueva conversación, a instalar un espacio en donde pueda poner en duda la credibilidad de su contendor, donde además intenta con mucho esfuerzo desmarcarse del gobierno actual y reitera mucho y endosa, diremos que, la responsabilidad del desastre del gobierno actual al contendor también, y por supuesto llega también a insistir hasta cierto punto en algunas de las propuestas que él plantea, que son diferentes, pero no necesariamente tiene un efecto, diremos, de responder debate, responder preguntas, sino con esta agenda clara, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, muy disciplinado, repite una y otra vez, incluso al punto de dejar la intención de no poner un hashtag, sino ya a hacer uso de una muletilla, ¿no? Al final. Y claro, en esta línea, los dos primeros ejes no necesariamente le favorecen, porque Arauz sorprende con su planteamiento, sorprende con la agresividad también con la que entra y con algunas de las respuestas que pone, o que inclusive preguntas que entrega, llama la atención. Entonces, cuando uno tenía baja expectativa, porque tenía baja expectativa la gente del comportamiento de Arauz en este tipo de eventos, ¿no es cierto? Uh-huh. Encontrarle así mucho más agresivo, mucho más animado, sorprende, y eso le pone de alguna manera la evaluación a favor. Pero ¿qué pasa con Guillermo Lasso? En el marco de su disciplina, encuentra un espacio en donde se sostiene y finaliza con un minuto de oro mucho más articulado, alineado con lo que el discurso que de él conocemos, y con la intención además de un remate con mayor fuerza. Entonces, esa evolución de menos a más hasta cierto punto le favorece. Digo hasta cierto punto porque los debates no son evaluados de manera definitiva, en absoluto, ¿no? Coincido, por ejemplo, hablando del tuit que usted menciona, con Jorge Ortiz, que dice que quienes vieron al inicio del debate, solo los dos primeros rounds, por decirlo de alguna manera, habrán identificado un Arauz distinto del que cerró el debate con el minuto de oro. Entonces, quienes vimos, en cambio, todo el debate hasta el final, con seguridad estamos con una lectura distinta, porque vemos una evolución de uno de los candidatos un poco para mejor, pero no necesariamente solo declara ganador. Entonces, como usted ve en el tuit, mi lectura es esta, ¿no? Que hay un esfuerzo de Guillermo Lasso de llevarse el debate, hay un esfuerzo que no creo que lo hace tan mal, de si lo logra o no lo logra, eso ya es posterior, ¿no es cierto? El 11 de abril sabremos, pero hay un esfuerzo por llevarse el debate. Y el gran desafío que tienen todos los candidatos cuando se presentan a un debate, lo hemos dicho siempre, es la conversación posterior, es instalar en la conversación posterior las ideas que en el debate dejaron sembrados. Por esa razón, el esfuerzo que tuvo el grupo de Creo de hablar sobre el Andrés mentiroso, de hablar de Gepetto, de poner las lonas en los cruzacalles, de hacer todo el merchandising inclusive detrás de la expresión sembrada en el debate. Entonces,
El problema es que, claro, esa conversación que ellos querían instalar se distrae por algunos elementos que la agenda noticiosa nos ha dado, ¿no? Uno de ellos comenzó muy prontito, que fue en este programa Hora 25 de Andrés Carrión, que se viralizó por completo la reacción del periodista, la reacción con uno de sus invitados y, por supuesto, el cruce de palabras entre los dos panelistas. Entonces, le roba el show en ese sentido, porque la gente hubiese podido seguir conversando sobre el debate, sobre esta evolución, como le menciono, sobre los temas que se abordaron, pero no fue así. Más bien se pusieron a conversar sobre este segundo Andrés, en este caso el Andrés Carrión, que tiene una actitud, diremos que hasta cierto punto de ataque a un correísta, porque así lo define la gente al analista Fernando Casado, que los pone a él y por adición al resto del correísmo en un cuadrante de víctimas que evidentemente no favorecen la conversación que Guillermo Lazo hubiese querido tener en el post-debate. Caroline, justamente tocó una parte, estamos haciendo el análisis post-debate de lo que sucedió y de las posiciones que toman, pero si usted revisa, y estoy seguro que lo ha hecho, las redes sociales, los devotos de Arauz, Arauz ganó, los devotos de Lazo, Lazo ganó, y cada quien intenta posicionar su imagen y el respaldo para cada uno de los candidatos. Al final del día, logran convencer a los indecisos, porque esa también es parte de la situación del debate, ¿no? Agarrar ese 35% de indecisos, tanto de Yacu como de Herbas, aunque Herbas ya sumó con su comentario y muchas veces hemos hablado acá que los votos no son endosables, pero ya marca una tendencia y Lazo justamente empieza ya a abrir los brazos y a tener el apoyo político de otros candidatos. Es decir, ¿qué tanto inciden este post-debate con la posición de cada uno sin ser del todo objetivo? Porque, claro, Arauz ganó los dos rounds iniciales, como dice usted, pero Lazo también, como lo acaba de esbozar, en un esfuerzo también intenta desmarcarse e intenta ganar y queda, pues efectivamente, objetivamente hablando, como ganador del debate. Pero, objetivamente, ¿llegan a ese público indeciso? Claro, yo insisto, no llamaría Lazo ganador del debate. Yo creo que hay distintos momentos del debate y creo que el minuto de oro sí se lleva Guillermo Lazo, porque por el contrario, por ejemplo, lo que hace Arauz es intenta plantear una propuesta distinta en la que se sitúa como el joven versus lo viejo, se sitúa como lo tecnológico versus lo caduco, se sitúa dentro del futuro versus el prontuario que intentó presentar, digamos, de Guillermo Lazo durante el debate. Ahora, el tema es que, claro, esas son líneas que lanza en el debate, pero que no necesariamente se puede decir si logra o no instalarlas en la conversación post-debate, ¿no? Una cosa es intentarlo. Claro, en ese mismo concepto, nosotros hemos visto que en las redes sociales se posicionó prontamente uno de los hashtags del movimiento Creo, pero los tres siguientes términos eran asociados con el movimiento correísta. Entonces, sí es importante leer, en este caso, el comportamiento de las redes desde una perspectiva más generalizada, ¿no es cierto? Hay mucha fuerza, como usted dice, Arauz dice que ganó Arauz, la gente de Lazo dice que ganó Lazo. ¿Se acuerda en su momento cuando se presentó Juan Fernando Velasco? Las redes sociales reventaron con él, se volvieron locas y terminó él con el 1%, menos del 1% de la votación. Entonces, no necesariamente el trending topic posterior al debate nos está diciendo exactamente qué va a pasar. Entonces, ¿en dónde nos fijamos? Fíjese en la agenda noticiosa. ¿Cuáles han sido las noticias que han acaparado la preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas en el postdebate? Me parece que lo primero que nos ha preocupado ha sido la vacunación. Y el hecho de acusar a Guillermo Lazo y a su grupo y a su séquito y a su asesor de estar en el espacio de los vacunados Gold o vacunados VIP, eso, por ejemplo, ensucia su agenda, daña su momentum que hubiese podido recoger del postdebate y afecta hasta cierto punto los objetivos que tenía el comando de campaña, ¿no? Por el otro lado,
En ese mismo contexto, justo se dio la prueba del Cenecid el día de ayer y más de 50,000 personas no pudieron presentarse. Entonces, ahí, por ejemplo, hay como para el grupo de Guillermo Lasso, que se ve perjudicado con la agenda VIP, al menos agarrar una de sus propuestas, que es eliminar esta prueba, es reformar por completo la Cenecid, en fin, que podrían poner una discusión, ¿no? Los ecuatorianos, al menos en las redes sociales, hasta el día martes estábamos todavía sin saber cómo se escribía Python, si con H o sin H. El hecho de que estemos conversando sobre el tema tecnológico, criticando inclusive la posibilidad de enseñar o no lenguaje de programación a los niños, da cuenta del debate, del efecto post-debate, diremos así, en este aspecto en particular. Entonces, lo importante, de nuevo, insisto, es mirar la agenda noticiosa y a quién está perjudicando o a quién está beneficiando el cuadro de noticias que llame la atención a la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Y le deja mal parado también cuando en el instante en que Andrés le pregunta y le dice usted se vacunó y su vicepresidente se vacunó y tras la ausencia inmediata de una respuesta también genera esas dudas que también estuvo asesorado ahí Guillermo Lasso, es decir, no pudo responder, no quiso responder o no sabía qué responder. Hay dos cosas aquí. Él omite responder en varias oportunidades. Esta, sin lugar a dudas, es la más grave, ¿no? Y es porque él llega indistinto de lo que le deben haber dicho. Mira, indistinto de lo que él te pregunte, tú plantea tus respuestas. Y tenía incluso en el primer eje, usted se fija, él está leyendo cada una de las 3 intervenciones que tenía que dar y no importaba lo que preguntaba, al punto que había una pregunta bastante fácil, ciertamente todas son jugadas de ajedrez al final en los debates, le dice, si es que usted tiene que decidir entre beneficiar a su banco o beneficiar al país, ¿con cuál se queda, no? Entonces, lo lógico era... Ahí tenemos algún conflicto con el internet de Caroline. O es nuestro problema, tal vez por acá se nos desconectó justamente en la parte más importante que nos estaba dando su criterio la doctora Ávila. Ella es experta en comunicación política, comunicación, es doctora en este sentido, además catedrática universitaria. Nos había anticipado también que iba a estar ocupada, pero no sé si por ahí va el asunto de la desconexión. Intentamos mantenernos aquí un instante más, a ver si se logra conectar. Queríamos también preguntarle sobre el tuit que puso en torno a la izquierda democrática. Necesita un estudio profundo. Queríamos entablarle justamente esa pregunta. ¿A qué se refiere con un estudio profundo? Porque habla del fenómeno Hervas justamente en este tuit. Implica una afiliación, ya se afilió Hervas, está ya en la dirigencia comandando de una u otra manera la izquierda democrática. Pero, ¿cuál será el comportamiento de la población y de los seguidores de la izquierda en este estudio profundo que plantea la doctora Ávila? Creo que no retomamos la conexión. Vámonos a la pausa y vamos a ver qué es lo que sucede. Qué pena. Inicia publicidad en la W. La EMAGP te recuerda. Debes tener instalada tu parrilla de plegado automático